Arrancamos un nuevo episodio de la fase 14 de SnowRunner. Bienvenido amigas y amigos a un nuevo episodio aquí en SnowRunner. Como les decía, la fase 14 vamos a hacer un nuevo contrato que se llama Problemas en el Puerto. Es habilitado este contrato después de haber realizado el anterior, que fue Problema en el almacén, ¿cierto? Que recuperamos ahí un almacén que le cayó un rayo y se quemó. Así que ya está operativo al 100 y hoy día vamos a habilitar el ferry, que es el umbral hacia el otro mapa. Podríamos decir que es el umbral central, comparado con lo otro, que está aquí, ¿cierto? Tendríamos el ferry como en la parte intermedia del mapa y el otro que está el más lejano acá arriba. Todos desembocan en el mapa ladera, así que vamos a hacerlo. Es del apartado de administración de Ackerland y dice: no sigas avanzando, el puerto está cerrado. Nos hemos quedado sin combustible y se nos ha averiado el motor del barco. Si quieres cruzar, igual te conviene ayudarnos. Tenemos una grúa. Entrega en el puerto, aquí en este punto, el semi-remolque de combustible que está aquí, donde pusimos el puente provisorio, ¿cierto? Donde hay un remolque ahí volcado, ese es el que tenemos que entregar ahí. Y después de eso, en el mismo punto hay que entregar 6 cargas de repuestos de vehículos que se consiguen acá, en este almacén que habilitamos hace un par de capítulos, aquí en la Granja Sur. Y el juego nos recomienda un vehículo con anclaje bajo para poder llevar este remolque y una grúa para rescatar el mismo remolque. Como recompensa, aparte de la estrella y el dinero, tendremos acceso a la ubicación y al umbral. Espero que ese acceso a la ubicación, no sé, vaya a ser el almacén que hay aquí, no tengo idea, pero ahí vamos a ver. Vamos a utilizar hoy día el Tatra Force para, con la grúa. Este es el camión del mod de Ranger, que le saqué obviamente la plataforma para el puente y le coloqué la grúa aprovechando que tengo poco capital de dinero, así que hay que aprovechar los camiones que tenemos ahí a la mano. Y con esta grúa, que es bastante potente, vamos a levantar el remolque y tratar de sacarlo de ahí donde está. Y para trasladarlo, vamos a utilizar un viejo conocido que traemos de vuelta aquí al canal, que es el ASOP C431, un camión muy, muy bueno del juego base, que vaya que ayuda en su momento. Eh, lo tengo más o menos básico, no le quise meter mucha mejora, mucho luz y un parachoque tan extraordinario, así que llevamos el remolque de 6 espacios del Pack Trailer para poder transportar las 6 piezas de repuesto de vehículo. Y obviamente vamos con este mismo camión, vamos a transportar el remolque de combustible, porque vamos a llegar ahí a donde está el remolque y vamos a desacoplar este para poder trasladar primero el remolque de combustible, porque es la primera fase del contrato. Aunque como ven ahí están los dos puntos habilitados, así que si quieren pueden entregar primero las piezas, después el remolque. Ahí ustedes ven el orden en que lo entregan. Así que nos vamos en el ASO a, en primera instancia, trasladar el remolque de combustible. Y después vamos a ir a buscar las piezas de repuesto allá a la Granja Sur. Ustedes ya saben el potencial que tiene este camión, pero yo creo que de todos los camiones del juego este es uno de los mejores. Lo que ayuda en el juego base, que son los mapas de Michigan, Alaska y Taipir, es mucho lo que ayuda. Un camión súper fiel, es difícil que se quede enterrado, consume súper poco combustible. Se puede utilizar como con plataforma de 2 espacios, se puede utilizar como quinta rueda, puede llevar la grúa. Ahora,
tengan en consideración que este camión, si van a utilizarlo como yo para trasladar este remolque de combustible, no le instalen grúa, porque si se la instalan no van a poder acoplar este remolque. Es por eso que yo no se la coloqué. Aunque yo les recomiendo a quien esté recién empezando en No Runner, este camión no lo compre para jugar Michigan ni Alaska. Utilícelo por allá por Taimira y le puede ir bien. Pero no se adelante a lo que es en realidad el juego, porque si compran este camión que está habilitado en cierto nivel, eh, van por ejemplo a Taimira a comprarlo y lo utilizan en Michigan y Alaska, se les va a hacer muy fácil el avanzar en el juego. Entonces ya pierde un poquito el encanto ahí. Así que yo por lo menos no lo recomiendo para utilizarlo en los primeros mapas, excepto Taimir, que Taimir ya es un poquito más complejo. Entonces este camión ayuda harto. Vamos a acoplar el remolque, ¿cierto? Para estar en posición de trasladar la cisterna de combustible. Todavía tengo la duda, no he verificado si ese puente se repara o no. Si no se repara, vamos a colocar un puente ahí. Y si no, vamos a pasar por el lado, si igual tenemos alternativas. Alternativas que por lo menos no son tan complicadas como esta que hay aquí. Esa es la verdad de las cosas. Vamos a bajar aquí el lazo. Con esta otra fuerza, a ver cómo sacamos esta remolque de aquí. A ver si es que sirve la idea o no. De lo contrario, vamos a ver otra alternativa. Las patas. Uy. No quedó muy bien ubicadas las patitas. No me está dando confianza. Así que vamos a ganarnos mejor al lado afuera aquí. Esta barrera nos va a molestar un poco. Aquí les recomiendo ganarse dándole la espalda al remolque, porque si se colocan de frente la grúa tiene menos alcance para tomar el remolque. Lástima que este remolque no tiene un punto de cabestrante arriba. Hay que tomarlo al lado. Está cargadito de combustible más encima. Pero esta grúa creo que tiene potencia suficiente para levantarlo. Sí. Si sacamos una foto así. No me da. No me da para mostrar el remolque. Bueno, modo grúa. Vamos a dar la vuelta. Vamos a moverlo hacia el lado allá. Cosa que no topen el poste ni la grúa ni el remolque. Vamos a bajarlo para el lado de acá porque creo que la soporte harto mal ahí. Yo creo que si lo suelto me va a caer. Me va a caer encima del camión. Voy a tratar de bajarlo bien, a ver. A ver si me da la técnica. Por ahí. A ver. Ahí está. Perfecto. Ahora sí que vamos a tomar una fotito. Dame un segundo.
La cámara me está apuntando la grúa, parece. Sí. Vamos a cambiar a lazo. A ver si por ahí sale la foto buena. Meterle las balizas al lazo. Ahí. Ahí está. Ahí sí que sí. Vamos a cambiar el horario por mañana. Y vamos a comprar entonces ahora el remolque. Ahí está. Y nos vamos a entregar entonces allá al puerto. Vamos a tomar un poquito de líquido. Hay algo de niebla. Y aquí estamos llegando al puerto. Entramos entonces aquí. Lo extraño de este umbral es que no hay un ferry como el otro. No se ve ese barquito como tal, se ve otro tipo de barco. Ya, ahí desapareció, ¿cierto? Que lo entregamos. No es necesario que lo dejen ahí. Obviamente después va a molestar si es que lo dejamos ahí para cargar lo demás. Así que lo vamos a dejar por este otro lado. Vamos a bajar por aquí. Total, ya está entregado. Ay. Y ahora nos vamos a buscar el remolque de 6 espacios para ir a buscar los repuestos. Y ahí estaríamos ya en condiciones de obtener este umbral.
Vamos a dar la vuelta por aquí para meternos en retroceso y poder acoplarlo. Después de terminar este contrato vamos a echarle un vistazo al progreso, a ver cómo vamos. A ver si vamos bien encaminados. Aunque la verdad es que no tengo ningún apuro en terminar luego, pero eh, quiero centrarme en realidad bien en esta fase. Y después tratar de hacer algunos videos de Boscoca Highland. No la quiero dejar tirado en realidad esa serie mod. Vamos a acoplar nuestro remolque. Ahí está. Y nos vamos. Ahora nos vamos a ir por la carretera que hay aquí a la izquierda, un poco más adelante, que nos lleva relativamente directo a lo que es el almacén de la granja. Por lo menos está acá en este mismo mapa y no hay que ir al otro. Vamos entonces un poquito más adelante, ya tomamos el camino que nos lleva a la granja. Recuerde dejarme su like si le gustó el video, me apoya muchísimo. Ahí nos apareció el marcador. Aquí doblamos a la derecha. Aquí a la izquierda. Y aquí llegamos.
Recuerde que aquí hay un centro de reparación también, así que si tiene el camión dañado, aquí lo puede reparar. Bueno, pasamos por aquí y se arregla. Entonces aquí conseguimos las piezas de repuesto de vehículos, que es lo único que entrega este almacén. Y ahí tenemos las 6 y nos vamos. Este camión tiene súper mal giro. Un punto en contra que tiene, pero no es nada. Para lo que es, no es nada. Y nos vamos de regreso. Nos vamos a ir por donde mismo, no voy a hacer otro experimento ni irme por otro lado porque los caminos son complejos. Y lo que queremos es lograrlo. El otro día había un amigo, si no recuerdo, de Ángel, que me decía que me iba a contactar por Discord. Ya se unió, así que te doy la bienvenida. Y me decía que me quería ayudar en el tema de que, según su apreciación, yo me faltaba un poquito más de pulirme en el tema de manejar las marchas de los vehículos. Que no sé, en realidad yo por lo menos creo que la utilizo bastante. A lo mejor de repente ustedes no se percatan, pero yo voy moviendo a cada rato lo que es la transmisión. O sea, manejando las marchas bajas, la H. Y claro, obviamente la gran mayoría lo hago en automático porque en algunas zonas es la única o sea, que no requiere de utilizar otro tipo de marcha. Así que ahí voy a estar atento a cuál es el consejo que me puede dar y ver si me viene bien o no me viene mal. Si es que es un aporte bueno, que todo consejo es un aporte. Pero claro, obviamente hay que ver si uno lo toma o no lo toma. Así que Ángel, ahí estoy esperando que me des tu consejo.
Ya estamos por llegar a la carretera principal. Y ya ahí estamos casi al otro lado con esto ya. Vamos a tener un nuevo umbral para cruzar la ladera. Aquí llegamos. Ese castillo bien bonito. Las texturas de las carreteras dejan bastante que desear. Creo que en esta fase es donde más he visto yo ese, ese detalle. Ya estamos llegando. A la derecha. Como me gustaría que este juego en la cámara interior, la cámara, valga la redundancia, se girara cuando uno gira el volante. Ayudaría mucho. Ya, llegamos. Entregamos. Y estamos listos. Ahí desapareció el remolque y sale el punto abierto, ¿cierto? Ya el ferry está disponible. Y dice, vamos a ver, tenemos combustible y el motor está reparado. Eso quiere decir que ya te podemos trasladar al otro lado. Ojo por ojo, entrega por entrega. 1120 estrellas, 11.100 dólares y el umbral ya está disponible y el acceso a la ubicación. Vamos a ver cómo vamos en el progreso. Vamos en un 23%. Me falta conseguir una mejora, que está en el otro mapa creo. Y... ¿qué más me falta? Eso. Bueno, aparte de todo el trabajo. Entonces ahora... ojalá el remolque aquí un poquito. Y vamos a verificar que el ferry esté funcionando. ¿Ven lo que les digo yo? Que es raro que no esté el barco como tal, el ferry. Ya está habilitado, ¿ven? Y la diferencia con los ferries que conocíamos es que esta vez no nos cobra por cruzar al otro lado. Recuerdan ustedes que las versiones anteriores de ferry sí cobraban 750 dólares creo que era. Y aquí llegamos al otro lado, ¿ven? Aparecemos aquí en este puerto, pequeño puerto. Y sigue no apareciendo el ferry. No hay ningún ferry en ninguno de los dos mapas. Así que nos devolvemos. Y vamos a verificar ahora los contratos rápidamente. Eh, Ahora tenemos aquí en este apartado, tenemos 3 habilitados. De aquí ya tenemos 2 desbloqueados. Son acceso a almacén, así que son prioridad. Prioridad hacerlo. Este no, pero este sí me interesa. Porque esta es una cerrería, entonces aquí vamos a tener madera lo más probable. Lo voy a dejar seleccionado porque es prioridad. Así que eso amigos, espero les haya gustado el episodio. Tenemos un nuevo umbral que está 100% habilitado, ahí lo pueden ver.
Y ahora ya tenemos los tres disponibles para llegar a ladera o viceversa. Un abrazo amigos, cuídense, chao chao.